Quiero hablarles del más poderoso calmante del dolor y la inflamación crónica 100% natural, Simax, compuesto por cúrcuma, extracto de hojas de olivo, romero y semillas de uva. Potentes desinflamatorios y antioxidantes que combaten los radicales libres y el envejecimiento. Entra a paleolf.com y usa el código FACTOR para tu descuento y recibirás esta taza licuadora para mezclar tu Simax. Y recuerda, Simax es protección total contra todo tipo de virus. Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina Esteve Hernández. Hoy vamos a conversar con Petri González. Ella es abogada egresada de la Universidad de Guayaquil y es asesora legal de la organización Venezuela en Ecuador. Bienvenida, Petri, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Muy bien, buenas tardes. Bienvenida a Contrapoder 3.0. Gracias, saludos desde Guayaquil. Bueno, Petri, queremos hablar de un caso que es bastante importante y que afortunadamente tuvo bastante cobertura también en las redes sociales, porque hubo un venezolano que sufrió una agresión recientemente en Ecuador y quiero que empecemos por allí, que nos comentes un poco sobre los hechos y después pasamos al tema legal, porque bueno, usted es la que lo está representando, ¿no? Entonces cuéntele a nuestra audiencia qué fue lo que pasó en estos hechos. El día 11, lunes 11 de este mes, el señor Luis Antonio Salazar va a su trabajo, donde él estaba haciendo de asistente en una construcción, y él iba el día lunes porque el día viernes el empleador no le había pagado. Este señor, cabe resaltar que este señor se vino desde Venezuela caminando. Él es originario de Puerto La Cruz. Imagínense tener que atravesar Venezuela, atravesar Colombia, luego Ecuador hasta llegar a Quito. Eso fue en la ciudad de Quito, en el sector El Quinche. Y el señor va a cobrar, el empleador se niega a pagar y le dice a uno de los compañeros, entre comillas, que espere al señor afuera y que lo convenza de que no vuelva a molestar, digamos así. Que no lo vuelva a molestar y que le diga pues que se vaya, que no regrese. El señor Luis Antonio sale de la construcción. Afortunadamente habían cámaras de seguridad y este señor lo increpa, lo provoca, le dice improperios y llega un momento que él se devuelve porque él ya se iba, él ni siquiera le iba a prestar atención a lo que el señor le decía. El señor Luis Antonio se acerca y comienzan a discutir. Él en ningún momento se esperó que la agresión iba a llegar a física. Y cuando él menos lo pensó, lo golpeó. El señor Luis Antonio tiene, digamos, una deficiencia de alimentación, por no decir otra cosa. Y a producto de esa discontinuidad en la comida, no tiene la misma fortaleza que tendría una persona normal. Cuando uno ve el video, uno se da cuenta que él en ningún momento se defendió. El compañero lo agrede, lo tira al piso, lo patea en reiteradas oportunidades y en una de las patadas acertó a darle en la tibia y el peroné y le fractura en dos partes, en la pierna izquierda. En el momento cuando él cae, bueno, allí se está viendo el momento cuando el señor lo increpa, le está diciendo insultos, que eres extranjero, que vete para tu país, que no molestes, en fin, toda esa serie de improperios que utilizan para provocar. Y en ese momento el señor se devuelve y ahí se acerca. Él dice que en ese momento él no pensó que le iba a pegar, que iba a llegar a una cuestión física. Sin embargo, él le da hasta tiempo de quitarse la camiseta y de pegarle de manera muy fuerte. Son pequeños segundos que dura la agresión y él le está diciendo en ese momento: yo vine a cobrar, yo estoy cobrando mi dinero, yo necesito para subsistir. Ahí le lanza el primer golpe. Y fíjense que él en ningún momento responde. También dice que él había visto las cámaras de seguridad
y pensó que si le respondía de manera agresiva, pues no iba a salir bien librado de la situación. De hecho, él dice que pensando precisamente que ser venezolano, él no iba a poder, nadie le iba a creer, pues que él no había sido quien había iniciado la pelea. Ahí le vuelve a dar las patadas, pero ya le había fracturado la pierna. Realmente es una cosa que duró muy poco tiempo y allí eso se suponía que era para que el señor no cobrara su semana de sueldo. Imagínese lo que es para una persona con escasos recursos no poder cobrar en una semana y no poder pagar el arriendo, no poder pagar la comida. La situación económica del señor Luis Antonio es bastante precaria, como la de muchos venezolanos que han venido caminando. No ha sido una migración planificada. Ese señor que está allí es el empleador, el que está de camiseta gris. Supuestamente es ingeniero o es arquitecto porque es el maestro de la obra. Y ustedes pueden observar que en ningún momento el señor se condolió ni hizo nada para evitar, la agresión, ni para auxiliar al señor. Quien llama a la policía son los vecinos que se acercan. Quien graba el momento es una vecina que por humanidad quiso grabar el momento para que quedara constancia de la debilidad o la vulnerabilidad del señor frente al agresor. ¿Qué acciones legales se están tomando justamente por estos hechos, Petrick? En ese momento llegó la policía, se llevó detenido al agresor, se le hizo una audiencia de flagrancia al siguiente día, de calificación de flagrancia, y se le está procesando por lesiones. Cabe destacar que las lesiones que el señor le ha producido en el cuerpo de la víctima es de más de 30 días, mucho más de 30 días. Sin embargo, el proceso está hecho por lesiones de 15 a 30 días. Y digamos que el señor agresor está bajo régimen de presentación en vez de estar con prisión preventiva, siendo que el tipo de delitos, siendo violento, debía ser susceptible de una prisión preventiva. Lamentablemente yo no estuve en la audiencia de formulación de calificación de flagrancia, porque eso fue en el mismo momento, la víctima no tenía defensor, y en ese momento el señor lo que estaba era buscando cómo podía hacer para que lo auxiliaran o lo atendieran los médicos. Él estuvo hospitalizado en un hospital de Quito, el hospital docente de Carcelén. El hospital docente de Carcelén, allí estuvo hospitalizado durante 10 días. En esos 10 días al señor no se le prestó ningún tipo de antibióticos. Sabemos muy bien que la situación de los hospitales en Ecuador es precaria y es no solo por el hecho de ser venezolanos, sino porque simplemente hay desabastecimiento de medicinas. Pero es importante la actitud que tenían las enfermeras, los médicos, al tratarse de una persona que es pobre y que aparte de pobre es extranjero, que no tenía ningún familiar alrededor, porque la señora, que es su pareja, tiene que trabajar para poder seguir subsistiendo. Entonces ellos dos solitos se vinieron caminando, no tienen ninguna otra familia, no cuentan con recursos ni con un soporte familiar. Entonces son el blanco fácil de la desidia, de aquel trato de déjalo de último porque es el venezolano, porque ese no importa, él no paga. Él más bien tiene que agradecernos la atención médica, aunque sea un derecho humano, un derecho fundamental y constitucional. Pues lejos de eso, el señor no tuvo la atención médica adecuada. Cuando el video se hace viral, oh sorpresa, el mismo día lo atienden, lo llevan a una clínica y en la clínica lo operan de emergencia. Sin embargo, él me dice que en la clínica él estuvo todo el tiempo en una camilla y que en esa misma camilla lo operaron, en esa misma camilla lo sacaron
y en esa misma camilla pasó toda la noche en observación hasta el otro día cuando lo dan de alta. Eso que está allí fue un yeso que le pusieron, pero la fractura que él tenía ameritaba láminas y ameritaba tornillos, y en el hospital docente de Carcelén no habían los implementos para poder intervenirlo. Sin embargo, él dice que habían personas que sí habían sido operadas, o sea, que llegaban después que él, que le pasaban por un lado, los operaban y salían. Y que el médico no quería atenderlo porque decía que como estaba muy inflamada la herida, no lo podía operar. De tanto quejarse, y el día que sale el video a las redes, que nosotros denunciamos públicamente, es cuando precisamente él ingresa a la clínica donde es atendido finalmente y donde se le prestó la atención, al menos para operarlo, y luego al siguiente día a él le dan de alta, digamos que tratando de salirse del problema lo más pronto posible. Dos preguntas para ti, Petri. Dos preguntas para ti. La primera de ellas, cuando la policía mete preso al agresor, ¿tomó algún tipo de acción en contra del empleador por no haberle pagado y haber originado con su mala acción esta agresión? No, el señor empleador estaba allí prácticamente como defensor del agresor, y lamentablemente el sistema penal del Ecuador está muy viciado de corrupción, y lo que yo supongo es que hubo de por medio dinero para que el señor no se le involucrara dentro del proceso. Segundo, ¿hay alguna instancia allí en la que se pueda denunciar a este tipo de empleadores que no abusan y contratan personas, sobre todo de otra nacionalidad, en este caso venezolanos, y no les pagan? Sí, existe el Ministerio de Trabajo. Nosotros en reiteradas oportunidades hemos hecho contacto con los funcionarios, pero es lo mismo, caemos en lo mismo. Que nosotros podemos denunciar, pero no existe una oficina especializada donde nosotros podamos denunciar el acoso laboral y la esclavitud, incluso la explotación laboral de estos venezolanos que no tienen documentos, porque para el Ecuador, al no tener documentos, ellos legalmente no existen. Son inexistentes porque no son sujetos de un contrato de trabajo. Del mismo modo... Ajá. Sí, termina. Del mismo modo, cuando uno quiere hacer un juicio, me ha tocado, el juicio no es admisible por tratarse de una persona que no tiene una visa de trabajo. Y al no tener una visa de trabajo no puede reclamar sus derechos, lamentablemente. La persona cuando no tiene un pasaporte o una visa, es imposible por la parte laboral poderle reclamar algún tipo de beneficio o haber. ¿Qué día ocurrió el hecho exactamente? El lunes 11 de octubre. ¿Y cuándo se hizo los videos virales? El 20, creo. El 21. 9 días después. Sí. También una pregunta, porque me imagino que hay mucha gente, este no es un caso aislado, no creo que sea un caso aislado, porque de hecho yo escucho muchas historias de venezolanos que pasan situaciones similares en el Ecuador, pero para evitar, digamos, llegar a estos extremos, ¿qué se les pudiera aconsejar? ¿O qué mecanismos o qué estrategias se pueden implementar para evitar que se lleguen a este punto en donde solamente si un video se hace viral es cuando le prestan atención al caso, Petri? Precisamente eso, a través de la Asociación Venezuela en Ecuador, nosotros recomendamos a aquellas personas que están en Venezuela, que se vienen caminando producto de la desesperación, que no se queden en Ecuador. Ecuador no es un país que ofrezca seguridad jurídica, ni siquiera les ofrece los derechos fundamentales. La situación con respecto al venezolano, a través de estigmas y de estereotipos que se han creado con redes sociales, con medios de comunicación, a quienes hemos denunciado y tenemos precisamente una demanda contra un presentador de televisión que nos llamó basura, y que así nos tratan como basura, como delincuentes, como la peor escoria del mundo. Entonces, en ese momento, cuando usted, señor venezolano, decida emigrar, no piense en Ecuador como un destino. Ecuador no le brinda seguridad,
muchos venezolanos están en las cárceles del Ecuador señalados por ser presuntos autores de delitos que nunca cometieron. Simplemente porque sale la policía, hay un venezolano en un semáforo en situación de calle y es a él a quien le adjudican cualquier tipo de delito, se lo llevan, digamos, le montan todo el caso y llega un momento que son sentenciados sin ningún tipo de defensa, porque la Defensoría Pública no le brinda tampoco una confiabilidad a aquella persona que no tiene dinero. El que no puede pagar no tiene acceso a reclamar sus derechos. Y es por eso que nosotros en la asociación buscamos la manera de asistir a esos venezolanos que están en esa situación. Pero si no tienen documentos, si no tienen un pasaporte, si no tienen acceso a una visa, es imposible que en este país se le pueda brindar una acogida de verdad, pese a que el gobierno del Ecuador ha recibido en reiteradas oportunidades donativos de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Japón, de la OIM, de ACNUR, de parte de la Organización de Naciones Unidas, de cualquier tipo de instituciones que le han dado al Ecuador alrededor de 200 millones en los últimos 2 años. Y esto que llaman gobierno interino, ¿ha tenido un representante allí? ¿Tienen un consulado? ¿Tienen una embajada? ¿Tienen algo o nunca existió? ¿No se encargan de estas cosas? ¿Saben quién es el responsable? ¿Han podido hablar con él? Primera pregunta, de manera muy breve. ¿Existe eso allá? Sí, existe el consulado digamos, de los chavistas y existe la embajada del gobierno interino. Tanto el consulado como la embajada solamente se limitan a cuestiones diplomáticas. No asisten en ningún momento a venezolanos en situación irregular, ni mucho menos que no puedan, que no tengan acceso a defensa legal o a atención médica. Lo de la atención médica no es el primer caso. Tengo también, señor Colina, un caso de una joven que ha sido esterilizada sin un consentimiento informado debido, con solo 17 años. Solo 17 años, una criatura que todavía está en la flor de la vida y ya no puede tener hijos. Y así, ese tipo de casos se repite, tanto la explotación laboral, la desidia en los hospitales al momento de escucharnos nada más el acento. Pero ustedes han intentado reunirse por lo menos con el representante del gobierno interino para plantear esta situación. ¿Quién es, por cierto? ¿Sabes el nombre? Estábamos en contacto con el embajador anterior, quienes nos dio una recomendación para el caso de el medio de comunicación que lanzó esos mensajes xenofóbicos. Sin embargo, no tengo conocimiento de quién es el nuevo embajador. Sé que hay un nuevo embajador por el gobierno interino. Ellos en ningún momento prestan, digamos, financieramente ningún auxilio. Bueno, pero es que no tiene que ser financiero. Lo correcto sería que levantaran la voz, intentaran hablar con alguna autoridad, denunciaran los casos, hicieran presión, porque ese es el trabajo de la embajada. Y no voy a hablar del consulado porque me dijiste de mano de los chavistas. Eso no podemos esperar absolutamente nada, ¿no? Ahora bien, ustedes como organización han intentado reunirse, no sé, con el ministro del Interior, con Derechos Humanos, con alguna institución del gobierno donde se puedan hacer efectivas estas denuncias y parar, porque ¿cuántos venezolanos hay en Ecuador aproximadamente? 450.000 venezolanos estima el gobierno, de los cuales 230.000 están legalizados. Entonces 450.000 venezolanos, unos legalizados y otros no, que están a la merced de lo que a la gente se le ocurra, porque hoy fue este señor que le fracturaron la tibia al peroné y un video se pudo hacer viral y la gente lo conoció. Pero cuántas cosas no van a ocurrir como esa, o como la muchacha que fue esterilizada arbitrariamente y ahora le desgraciaron la vida. Entonces yo pienso que deben de buscar la manera, si existe alguna, y desde acá haremos lo necesario para que se reúnan con las autoridades del Ecuador y hacer un llamado de atención, presidente Guillermo Lasso, que se llama el presidente. Guillermo Lasso, sí. Bueno, acaba de llegar, pero si esto está ocurriendo, tienen que llegar, porque esto no puede ser. No puede ser que seamos tratados como basura o como animales, simplemente pues porque se viene huyendo de una situación que no
que nadie escogió vivir y que nadie escogió que le ocurriera. Entonces, yo te insto, si lo han intentado, síganlo intentando, y yo creo que 450 millones son suficiente masa como para presionar, ¿no? Sobre todo los que tienen estatus y tienen algún tipo de estatus migratorio, son ciudadanos, residentes o lo que sea, presionar para que esto no ocurra, porque al final del día, pues si no van a terminar matando a todo el mundo allí. Entonces, ¿ustedes han intentado hablar con alguna autoridad del gobierno del Ecuador? En este momento lo que podemos lograr es comunicarnos con el ministro de Trabajo por la situación de la explotación laboral. Se nos envió una invitación para una reunión, pero eso siempre, las reuniones terminan, pase un informe, pero en realidad ninguna intención verdadera. Del mismo modo, la Cancillería, todo se vuelve promesas, nos han prometido una supuesta regularización. El mismo presidente Lasso lo prometió en las Naciones Unidas y eso nada más es una intención que todavía no se ha concretado, y los censos solamente los hacen para saber cuántos somos y para pedir dinero a los organismos internacionales, pero no para prestarnos el auxilio. Y otra de las cosas que quería decir es que en realidad el venezolano que está acá, si nosotros organizados podemos hacer presión, pero el venezolano está haciendo, se le está adjudicando los problemas políticos del Ecuador, que eso es mucho más grave, porque a nosotros se nos quiere adjudicar la delincuencia que está digamos, de moda, los cárteles de droga, está de moda la violencia en las cárceles. Entonces, toda esa serie de cosas se nos quieren adjudicar. Incluso le pasé un video al señor Esteban donde dice, uno de los diputados, donde dice quiere que salgan todos los venezolanos de Guayaquil. Eso fue en el Consejo Municipal y todo el mundo lo aplaudía. O sea, quieren que salgamos de aquí porque les estorbamos, pero cuando se trata de recibir dinero de los organismos internacionales, ahí no estorbamos. Cuando tienen que tomarse una fotografía con un muchachito para la campaña política, ahí no les estorbamos. Cuando nosotros estamos haciendo esta presión mediática, porque es la única herramienta con la que contamos, y porque gracias a Dios hay muchos venezolanos inteligentes por el mundo y organizados. Y esta fuerza es lo que nos ha permitido a nosotros poder llevar el mensaje de que nosotros no somos los culpables de la pobreza del Ecuador. 400.000, 500.000 personas en una población de 15 millones, la proporción no da. Igualmente, no somos culpables del desempleo, no vinimos a quitarle el trabajo a nadie, porque al contrario, el venezolano cuando hace emprendimiento, crea trabajo, crea riqueza, produce. El venezolano que está en situación de calle podría ser digamos un 20%, cuando mucho, de esos 400.000, si acaso un 20% estará en situación extrema, los que se han venido caminando. Pero muchos se han venido en autobús, se han venido en avión, se han venido con sus títulos debajo del brazo. Sé de ingenieros, petroleros que están trabajando de meseros. Y sin embargo no nos quejamos porque vinimos a echarle ganas a un país que nos debía acoger en las mejores condiciones. Pero no somos responsables de que nos quieran decir que hay delincuencia por los venezolanos. Y esto hay que seguirlo, que no hay trabajo por los venezolanos. Esto hay que seguirlo denunciando, Petri. Y bueno, estas ventanas de este programa y de este medio de comunicación siempre estarán abiertas porque es importante denunciar este tipo de irregularidades. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Contrapoder 3.0. Gracias. Bueno, era Petri González de Venezolanos en Ecuador haciendo una interesante denuncia, importantísima denuncia, un venezolano agredido, que no es el único, que le facturaron la tibia y el peroné porque fue a cobrar su semana de trabajo y no se la quisieron pagar, como ellos muchos. Y yo le diría a Petri que más que la organización que hay a nivel internacional de los venezolanos hace falta dentro del Ecuador, porque 400.000 venezolanos es suficiente masa como para presionar y ejercer por lo menos lo más elemental, el derecho a que los respeten y el derecho a que no los agredan. De todas maneras, nosotros desde acá haremos lo propio, no solo divulgando la información, sino también haciendo los contactos pertinentes, porque esto no es permisible, esto no es aceptable, que porque tengamos que estar en una situación en la que tengamos que emigrar, entonces nos vengan a
a maltratar en otros países. Venimos huyendo del maltrato del país de origen para que nos maltraten en otros países. Creo que no es justo. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0. El programa de la derecha, en Factores de Poder, que definitivamente el canal de la información, duele a quien le duele. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.